Hola. Es un gusto estar aquí de nuevo trayendo un nuevo capítulo de este fic, que al parecer ya había olvidado subir. Nuevamente agradezco su apoyo en cada una de mis historias. Se los agradezco bastante. Ya sin nada más que agregar, continuemos. En un lugar oscuro y lleno de fuego infernal, había un ser entre una montaña de cadáveres de monstruos. Ese ente era una criatura con apariencia monstruosa, él estaba comiendo el cuerpo de una de aquellas criaturas, mientras despedazaba a otros para terminar devorándolos de la misma manera. Ese ser tenía 4 brazos y unas alas, aparte de tener 2 cuernos. El monstruo tenía los ojos rojos y una piel tan oscura como la noche. La montaña en la que estaba era una especie de premio de todas las victorias sobre estos seres, todas estas criaturas eran demonios de aquel lugar. Esos seres habían retado al monstruo por su supervivencia, pero el mismo ente solo los mataba sin mostrar una pizca de piedad. En algunas ocasiones él sentía como todo este lugar no era para él, por lo cual había intentado irse de aquí, sin embargo no era algo posible hacerlo ya que parecía ser infinita toda la oscuridad de este lugar. Desde que había llegado a este tétrico lugar, él se había encargado de depurar todo este lugar infernal, hasta convertir toda esa zona en un abismo de fuego y oscuridad sin ninguna alma que se atreviera a pasar por esos lares. Anteriormente habían llegado demonios poderosos, pero de la misma forma fueron consumidos por él, nada aquí parecía representar un verdadero problema o alguna preocupación para ese monstruo. El monstruo, luego de saciar su hambre con aquellas criaturas, se dirigió hacia otro lugar tratando de encontrar algo más. Volando a inmensas velocidades, el ser se encontró con otros demonios que rápidamente eran exterminados al intentar atacarlo. Algunos de ellos serían devorados por la criatura, esos seres eran del interés del monstruo. Entre su camino, el ser escucharía una batalla, acercándose rápidamente al lugar se encontró a unos demonios luchando contra otro con cabeza de motosierra. El demonio estaría siendo acorralado por los otros, sin embargo, eso era una trampa porque el motosierra los descuartizaría a velocidades vertiginosas mientras devoraba los cuerpos de sus presas. El motosierra al terminar con su acción, se fijó en el otro ente que descendió del cielo para fijar una mirada en él. Ambos claramente tenían la intención de atacar en cualquier momento, solo estaban esperando que el otro mostrara las más mínimas intenciones para que todo diera comienzo. En una pequeña fracción de segundo, el demonio estaba enfrente del monstruo con la intención de cortarlo en pedazos mientras agitaba peligrosamente las motosierras en dirección de la otra criatura. Viendo aquello, el monstruo desvió las armas del demonio para conectarle un poderoso golpe en el pecho, sacándolo a volar hasta una montaña. El motosierra, reponiéndose del golpe, se paró, preparado para lanzarse de nuevo en contra del monstruo. Pero a quien buscaba ya estaba en su frente, casi conectando su puño en su cabeza. El demonio puso sus motosierras en su frente para mitigar el golpe, y de paso hacerle daño con ellas. La montaña en la que estaba antes sería convertida en pedazos mientras su cuerpo era arrojado en contra del piso con ferocidad. El demonio, reponiendo fuerzas, se lanzó para encarar al monstruo, y con suerte pudo crearle un pequeño corte en uno de los 4 brazos. A cambio de ese daño, su cuerpo había sido cortado y 3 de sus brazos habrían salido volando desprendidos. Los brazos del motosierra se habrían regenerado con una velocidad increíble, pero sin poder hacer mucho él sería recibido por una lluvia de puñetazos por parte del monstruo que magullarían al demonio con cada impacto. De un momento a otro un demonio de los alrededores se habría acercado al motosierra para intentar acabar con él, sin embargo, él se percató antes por lo que cortó al demonio cobarde que lo iba a atacar. Alrededor de ambos estarían una gran cantidad de aquellos demonios, pero al intentar atacarlos serían asesinados de manera rápida. Al ver esto, las criaturas abandonaron el lugar con pavor dentro sus almas podridas. Al estar despejado de molestias, ambos seres chocaron entre sí para intentar ganarle al otro. Nada los iba a detener en este mundo, hasta que uno de los dos muriera a manos del otro.
El motosierra empujó su cabeza al frente para intentar conectar su ataque en la cara del monstruo, sin mucha dificultad el ser lo esquivó y le golpeó la cabeza con una patada descendente. Por la inercia la criatura saldría a volar mientras giraba a gran velocidad. Al caer al suelo, el demonio gruñó y posteriormente daría un gran rugido mientras sus motosierras de la misma manera serían cubiertas de un fuego ardiente resonando el estruendoso sonido por todo el infierno. El monstruo sin quedarse atrás dejó escapar un rugido amenazante que estaba impregnado de muchas emociones, como si se tratara de una competencia. Ambos seres hacían eco en todo aquel mundo de fuego y sangre. Luego de su competencia de rugidos, ambos seres colisionaron, creándose un estruendo en todo aquel lugar. Sonidos metálicos y rocas siendo despedazadas, conformaba ese tétrico sonido en aquel lugar que solo estaba hecho para hacer sentir dolor y desesperación a todos los infortunados que estuvieran ahí. A lo lejos habían diferentes seres observando todo este escenario con diferentes expresiones, pero todos ellos compartían un solo pensamiento: la destrucción mutua. Los que miraban esta pelea eran seres de oscuridad pura y sin igual, otros demonios de altas jerarquías en el inframundo, terrores primordiales, jinetes del fin entre otras clases de seres, pero era claro algo: ninguno de ellos era un ser de luz o bondad. De regreso a la batalla, los sonidos de la destrucción jugaban un papel importante en el ecosistema acústico de aquel sitio. Todo demonio que se encontraba en el camino era despedazado por la batalla tan monstruosa que se libraba por parte de ambos, pero había un claro ganador a pesar de todo. Era evidente por el estado en el que estaban. El monstruo claramente estaba masacrando al motosierra a punto de golpes con un poder de destrucción inmenso. La diferencia de habilidad entre ambos era palpable y el motosierra estaba pagando caro por ello. No obstante, seguía de pie con la esperanza de acabar con este monstruo para poder salir vivo. El monstruo le dio un último golpe con el cual tumbó en el suelo al demonio, dejándolo ahí enterrado pero sin dar el golpe de gracia. Posteriormente a su batalla el monstruo se alejó de ahí, sin la necesidad de ver hacia atrás, pues tenía en claro que el demonio no iba a levantarse, por lo menos para atacar pronto. Salto de tiempo, nos volvemos a enfocar en el monstruo de antes. Aquel ser iba por las llanuras del umbral infernal con un solo objetivo: salir de aquí. En su camino sería rodeado por más de esos seres que cubrían aquel páramo. Esos seres fueron derrotados fácilmente por el monstruo mientras continuaba con su camino. De un momento a otro aquel lugar lleno de fuego y cielo de color rojo sangriento, serían cubiertos por una oscuridad sepulcral. Entre esa espesa capa de oscuridad saldría un ser humanoide con varios brazos y cabezas en su cuerpo. Ese ser tendría una cabeza como de calavera. Aquella entidad saldría del espesor de la oscuridad para intentar despedazar las extremidades del monstruo. Sin embargo, la criatura no había podido hacerlo porque las extremidades de la criatura eran tan resistentes. El monstruo se lanzó para atacar al demonio, pero él mismo evadió todos los ataques. El demonio estaba confundido por algo, lo cual era que el monstruo estaba aumentando cada vez más su velocidad y poder destructivo sin cesar. Entonces él se vio en la obligación de usar más poderes. El ser apuntó uno de sus dedos hacia el monstruo para utilizar una de sus técnicas, pero el monstruo no se dejó de mover en ningún instante, por lo cual era imposible para el demonio utilizar su técnica sobre algo que no podía alcanzar. La criatura en un punto había sido capaz de alcanzar a la criatura, conectando un poderoso puñetazo en el rostro del demonio. Posteriormente el demonio se repuso rápidamente para apuntar uno de sus dedos hacia el monstruo que tenía adelante. Casi de inmediato el monstruo dejó de atacar, para luego de unos segundos caer al suelo arrodillado. Un poco de su sangre caería por algunas fisuras de su cuerpo. Sin embargo, eso no era nada. El monstruo se levantó con una expresión furiosa. De alguna manera ese daño había despertado a algo que habitaba dentro del Kejin. Él mismo se diría a sí mismo: ¿dónde estoy, y por qué me siento tan mareado? El monstruo, al sentir la presencia de algo maligno cerca de él, diría: vaya, ahora comprendo qué es lo que me fastidia tanto. De un momento a otro el monstruo se lanzó hacia el demonio, dándole un golpe en el brazo que le apuntaba. De inmediato su fatiga desapareció luego de que el brazo del demonio fuera hecho pedazos.
Uno de los brazos del monstruo sería despedazado luego de unos segundos, entonces se diría: ¿por qué ocurrió eso? El demonio hablaría para decir: con que todo este tiempo has estado inconsciente, ya veo. El monstruo, luego de regenerar su brazo, responde: te debería agradecer por eso, por ello te acabaré rápido. El demonio contesta: ingenuo, no sabes en qué te metes. El monstruo diría: qué miedo siento. La criatura contesta: ¿hasta dónde llegará tu estupidez? No debes de saber quién soy, por eso estás tan tranquilo, criatura asquerosa. El monstruo divertido responde: no sé quién seas, y tampoco me interesa. ¿Por qué no comenzamos? Entonces ambos seres se arrojaron a inmensas velocidades en contra del otro. El monstruo evadía los ataques del demonio, mientras conectaba sus propios golpes en contra del ente de oscuridad. La batalla se extendería varios días y semanas, pero parecía que aquella contienda iba a ser eterna. Sin embargo, el ente de oscuridad perdería rápidamente su ventaja en contra del monstruo. Aquel ente de oscuridad no tenía las capacidades del monstruo, ese poder de seguir mejorando a una velocidad tan elevada, era su perdición. Al final terminó como ganador el monstruo, pero no salió ileso, puesto a que en el principio de la pelea había sufrido ataques que le arrancaban algunas que otras extremidades con sus habilidades, sufrió efecto que le daban ciertas ventajas, pero avanzando la pelea fue ganando más resistencia y rapidez, por lo que fue capaz de evadir y contrarrestar sus ataques. El demonio habría sido casi destrozado, por la simple razón de que el monstruo no le daba la capacidad de regenerar su cuerpo, por los continuos ataques devastadores que le conectaba. Aunque en cierto punto de su encuentro, el monstruo había sido capaz de adaptarse a sus habilidades, y de paso pudo copiar algunas de sus habilidades. De nuevo pasaría un tiempo en aquel abismo, más demonios habían sido devorados por el monstruo, pero lo que diferenciaba a la criatura era que ahora tenía un aspecto más amenazante y una corriente de llamas saldría de ciertas partes de su cuerpo. Una luz resplandeciente saldría de sus ojos mientras se adentraba más en las profundidades del abismo infernal. El monstruo volaba hacia el cielo para tratar de encontrar alguna luz que lo sacara de aquí. Si había alguna esperanza de salir de este averno era más que suficiente. Las energías de este lugar empezaban a adentrarse en su alma, corrompiendo con odio puro todo su ser, incluso su cuerpo se estaba adaptando a esta maldad. De ninguna forma él iba a permitir que este lugar influyera en su pensar y en su convicción. A pesar de todo, el monstruo no era alguien malvado, solo buscaba el camino correcto para ir. Esa luz que él tanto buscaba parecía tan lejana en esas penumbras, que lo hacían sentir frustración de no poder irse sin importar cuánto se esforzara. Dentro sí mismo sabía que merecía este castigo, sin embargo, tenía una misión que cumplir para su ser y solo deseaba paz, no quería seguir conviviendo con este tormento y dolor por toda la eternidad. En su mente se reproducía todas las imágenes de anterior vida, una de la cual no se podía enorgullecer. El deseo de venganza de todas esas almas lo estaban consumiendo en aquel abismo de oscuridad y sufrimiento. La más profunda soledad lo recibía con cada paso que él daba por este vasto lugar. Podría caminar, correr y volar, pero nada le serviría para escapar del purgatorio que lo castigaría por toda la eternidad. En algunas ocasiones solía escuchar voces en su mente, gritos de miedo y desesperación resonaban en su interior, intentando escapar de algún castigo del que no era capaz de ver pero sí de percibir y sentir. Al salir de su mente, el ser monstruoso percibió que a su alrededor empezó a oscurecerse y la gravedad en sus pies comenzó a minimizarse, hasta el punto de llegar a levitar. Con sus ojos imbuidos en fuego, el monstruo vio a unas figuras que salieron de la oscuridad. Esos seres eran demonios que venían a retarlo nuevamente. El monstruo pondría los pies en la tierra nuevamente, ignorando por completo el poder de uno de los demonios que lo estaba atrapando con su habilidad. El ser diría: más carne para el cañón, más basuras que buscan venganza. Pueden venir cuantos quieran, si desean terminar en pedazos les daré el gusto. Los seres que cubrían al monstruo se apartaron para dejar paso a un inmenso demonio con diferentes armas de fuego. Ese ser apuntó sus dos brazos que estaban repletos de armas hacia el monstruo.
Otros 4 saldrían de la oscuridad, teniendo un aspecto más amenazante a los demás. Luego de la oscuridad salió el mismo demonio que atacó al monstruo con anterioridad, aquel con varios brazos y cabezas en su cuerpo. Acompañado a él estaba otro que no tenía cabeza, pero sí poseía un montón de brazos y un aspecto algo femenino. Junto a esas criaturas apareció uno con la apariencia de un caballo, pero con un cuerpo humanoide en su cabeza, hizo acto de presencia. Ese ser también estaba cubierto de un fuego ardiente que expedía de su cuerpo. Todos ellos compartían un solo propósito, el de acabar con el monstruo. Al aparecer todas las criaturas, en un instante toda la batalla comenzó y grandes partes del inframundo serían destrozadas por la contienda tan brutal que estaba aconteciendo en aquel lugar. Sonidos de disparos de muchas clases de armas resonaron, y fuertes temblores sacudían toda la existencia. La batalla parecía algo dispareja por la gran cantidad de seres demoníacos que intentaban destruir al monstruo, pero él se defendía y acababa despedazando a todos los débiles que se estaban entrometiendo en su camino. Para reponer energías, el monstruo devoraba los cuerpos de algunos de ellos, y sin percatarse él también obtenía una copia de las habilidades de estos seres que era capaz de comer. La criatura con las armas disparaba a diestra y siniestra, sin importar que le diera a sus propios aliados. El monstruo detendría y desviaba hacia sus oponentes aquellas balas, mientras también evadía y luchaba contra los seres infernales que venían a acabar con él. La criatura de la oscuridad era quien más le estaba dando lucha al monstruo, pero de poco le servía porque ya había sido superado por el monstruo en todas las capacidades. Algunas armas habían logrado perforar el grueso caparazón del monstruo, y lo estaban lastimando desde adentro. No obstante, parecía no importar mucho ese dolor punzante que lo consumía desde su interior, continuando con sus ataques. Las fuerzas infernales cada segundo iban siendo mermadas, pero el monstruo no podía presumir inocuidad en su cuerpo, ya que también estaba siendo dañado en gran medida mientras continuaba su feroz arremetida en contra de sus oponentes. Varios de aquellos soldados del inframundo caerían ante el poder del monstruo, sin embargo, aún seguían llegando y recomponiéndose de cada uno de los daños recibidos. Los segundos eran cruciales para definir al final un ganador. Pero parecía que el ganador era el monstruo que se cernía ante una montaña de cuerpos demoníacos. La batalla de cualquier forma continuaba, forzando al monstruo a seguir combatiendo en contra de su propia voluntad por su supervivencia. En pequeños descuidos, la criatura recibió un disparo en una parte de su estómago, abriéndose un gran agujero ahí. Al sentir ese dolor se cubrió la parte con uno de sus brazos. No obstante, otro disparo fuerte se escuchó, y una de las piernas del monstruo había sido completamente destrozada mientras se derrumbaba. El monstruo empezó a volar para obtener distancia de sus atacantes, pero nuevamente una de sus alas sería despedazada. Al ver de qué se trataba, observó al demonio de las armas apuntando 2 grandes cañones en su dirección, y ambas armas estaban apoyadas con las energías de las 4 criaturas y del que tenía el cuerpo de oscuridad. El monstruo se intentó poner de pie para continuar con su pelea, sin embargo, 2 de sus 4 brazos serían despedazados por obra de la criatura de las armas. Al solo tener una pierna buena, se apresuró a arremeter a gran velocidad, pero fue recibido por un golpe del demonio de la oscuridad, cayendo al suelo con rapidez. El monstruo, aún intentando ponerse de pie, sería recibido por otro disparo en su pierna y en su única ala que tenía, por lo cual solo le quedaban 2 brazos. Él nuevamente se intentó regenerar, pero el daño constante y el desgaste de su cuerpo le habían pasado la cuenta. Tendido en el suelo, el monstruo sería rodeado por una gran cantidad de criaturas que deseaban devorar lo que quedaba de él. Por otro lado, el de la oscuridad, al ver que este ser ya no representaba una amenaza, se acercó lentamente mientras guardaba su espada en una parte de su cuerpo. El monstruo perdió una parte de su caparazón en la cabeza, mostrando la cara de un ser humano en el interior. La cabeza que se podía mirar en el interior era de un hombre de aproximadamente 18 a 20 años, con un cabello grisáceo con un brillo plateado. Él tenía unos ojos avellana, y una gran cicatriz en su rostro. Aquel ser era conocido como monstruo humano, o cazador de héroes, en otras palabras, era Garou. Él se diría para sí mismo: al parecer todo terminó.
Ya no importa si salgo o no de aquí, de cualquier manera voy a ser consumido por estas criaturas. ¿Luego en qué me convertiré? ¿Voy a reencarnar? Ja. ¿Qué tonterías estoy pensando? Solo voy a morir de nuevo y eso es todo. Ya no tengo lugar en ningún lado, al fin podré descansar en paz. Siento que falle de nuevo, pero ¿qué podía hacer? Si no pude salir de aquí. No tengo ningún propósito, solo sentía el frío y la soledad que lo agobiaba. El Peliplata cerró los ojos, mientras una cálida lágrima bajaba por su rostro al recordar todo lo que hizo en su mundo original, el daño irremediable que había provocado, sabiendo que las personas que alguna vez le importaron ahora eran cenizas, dejando de sentir todo su cuerpo en ese momento. Los demonios que ya estaban cerca del ex cazador, se detuvieron al instante, y una corriente de energía pura recorrió todo el infinito inframundo. El tiempo en ese momento se congeló, y una entidad apareció en el cielo. Cuando descendió al suelo toda la oscuridad del lugar desapareció al igual que el dolor que sentía el ex cazador. Aquel ser se materializó, tomando la apariencia de un hombre joven con el cabello de color celeste. El sujeto se acercó hacia el ex cazador, quien al notar la energía que irradiaba el sujeto, dejó salir un suspiro. El sujeto puso una de sus manos sobre el caparazón roto de lo que antes era Garou, e instantáneamente su cuerpo se iluminó al momento en el que apareció esa cegadora luz. Su cuerpo se regeneró por completo, sin embargo ahora tenía una apariencia más minorista, teniendo un cuerpo más humano por lo que su apariencia había cambiado radicalmente. El tiempo volvió a transcurrir como normalmente debería de ir, por lo que los demonios seguirían con su marcha para obtener un pedazo del ex cazador. La luz que antes había cegado todo el campo de batalla retomó presencia, dejando ciegas a las criaturas que iban en su dirección. Al finalizar el resplandor, ahora estaba un ser completamente diferente al monstruo de antes. Solo su presencia ya hacía estremecer a todas las criaturas malignas de aquel inframundo, incluso los primigenios. Ante ellos estaba la figura de un ser humano, con facciones cósmicas. Ante ellos había nacido una eminencia que irradiaba un aura celestial. Las estrellas en su interior cubrirían toda la infinita oscuridad creada por el demonio que la representaba. Uno de los demonios primordiales se aproximó desde la espalda para acabar con el nuevo ser. Sin embargo, esta entidad sin mirar atrás lanzó un puñetazo que desintegró al demonio en un instante. Fijando su mirada en las demás criaturas se acercó lentamente hacia ellos, por lo cual los susodichos prestaron atención de los futuros movimientos del ente, pero ninguno sería capaz de ver o esquivar el siguiente ataque del ser. El ser cósmico se lanzó a una inmensa velocidad en contra de todos los demonios, y de paso acabó con los que más representaban una molestia. Los 4 jinetes serían despedazados mientras que sus cuerpos ardían por la energía del ente cósmico. Todos los soldados del infierno caerían ante el nuevo Garou. Ese monstruo al que se habían enfrentado ahora no existía, él se había convertido en un ser superior a ellos, y el daño recibido era más que evidencia de ese hecho. Los terrores primigenios eran los únicos que aún seguían en una pieza, pero era probablemente no por mucho tiempo. De un momento a otro, todo aquel escenario sería transformado completamente a uno diferente. Volviendo al presente, un Peliplata se levantó mientras posaba una de sus manos por su frente, mientras pensaba. ¿Pero qué fue todo eso? ¿Quiénes eran esos sujetos? Y más importante, ¿por qué me duele tanto la cabeza? Sentí como si fuera yo, de hecho vi y sentí todo aquello. ¡Qué extraño! Bueno, no importa, igual y tengo que comer algo. Desde ayer que estuve en aquel lugar me he sentido raro. Luego de un tiempo salió de su casa y se dirigió hacia un restaurante cercano, tomando asiento mientras fijaba su mirada hacia el cielo azul. El ex cazador diría: ya te di todos los fragmentos de aquel demonio al sujeto ese, supongo que no tengo más trabajo por el momento, aunque creo que todavía hay más piezas de ese demonio. De cualquier forma iré a revisar un poco después. Sus pensamientos serían interrumpidos por la mesera del lugar, la cual fue para atender al ex cazador. Luego de pedir medio menú, la mesera se retiró sin preguntar más.
Luego de terminar de comer y pagar, se iba a marchar, pero una de las chicas que estaban atendiendo ahí le entregó un postre con una nota. El ex cazador al ver este gesto agradeció y se fue, dejándole dinero extra por las molestias. Al salir del lugar, el Peliplata se dirigió a su próxima misión. Pero antes que nada leyó aquel papel que venía junto a aquel postre que le dieron. Al parecer la chica era tímida como para decirle que le interesaría hablar más con él y de paso en la carta agregó su contacto para que pudiera contactarla. El ex cazador al terminar de leer aquel pedazo de papel, lo arrojó hacia un basurero cerca de él, ya que realmente no le interesaban esas cosas. En su mente se diría: ¡qué mujer tan extraña! Al llegar a su destino, el Peliplata se encontró con la criatura que buscaba, exterminándola fácilmente en poco tiempo. Al terminar con su objetivo, recogió el fragmento que buscaba y sin ver atrás se marchó, dejando ahí el cadáver de la criatura. Más tarde llegaron unos de Bill Hunter para exterminar al demonio, pero lo único que encontraron fue la escena que el ex cazador había dejado. De nuevo con Garou, el ex cazador luego de entregar el fragmento al sujeto, recibió su merecido dinero, saliendo del callejón con una bolsa de dinero por su misión. Al caminar por aquella ciudad, vio de reojo que había un callejón oscuro, entrando a ver porque detectó una presencia en ese lugar. Probablemente era solo su imaginación, pero no estaba de más investigar. Lo primero que pudo visualizar en el callejón, era una persona que sostenía a otro. Parecía una chica que tenía en sus brazos a un niño. El ex cazador diría: «Oye tú, ¿qué haces aquí?». La chica, viendo con miedo a Garou, responde: «Discúlpenme por estar aquí, ya me voy, pero por favor no me haga nada». El ex cazador contesta: «No soy el dueño de aquí, así que relájate mujer. Dime por qué estás aquí». La chica, más tranquila, diría: «Está bien. Yo estoy aquí porque mi casa fue destruida hace poco tiempo, y no tengo ninguna familia que me dé un asentamiento, y los refugios contra los ataques de demonios están llenos. Todo mi dinero y mis pertenencias las perdí por causa del ataque de un demonio, todo por lo que trabajé todo este tiempo ahora ya no vale nada. No tengo dinero y por los recortes de personal me despidieron». Luego de la historia de la chica, el Peliplata en su interior se diría: «Tal vez no sea mi estilo, pero ¿qué más da?». Garou le puso a un lado una bolsa con el dinero que había ganado por el fragmento del demonio y se lo entregó a la chica, para que luego de unos segundos él se diera la vuelta para salir de aquel lugar. Antes de irse, diría: «Ve y consigue alguna casa o lo que sea, pero no estés aquí. ¿Entiendes?». La chica responde, de manera triste: «Pero no tengo dinero para hacerlo». El ex cazador, sin voltear a verla, contesta: «Deberías de mirar a tus alrededores». La chica, viendo a sus lados, notó una bolsa de color negra y con algo de dudas, abrió esa cosa para ver lo que había en su interior, notando rápidamente el montón de billetes que habían ahí. La chica se levantó inmediatamente para dirigir unas palabras a Garou, sin embargo, el susodicho habría desaparecido por completo dejándola sola. En la cima de uno de los edificios, estaba el Peliplata observando con tranquilidad a la chica, viendo que tomaría a su hijo para marcharse del lugar. Él realmente no necesitaba que le agradecieran, tampoco sentir gratificación por sus acciones, solo era espontáneo en esta clase de situaciones. Pasando un tiempo, ahora nos enfocamos en el ex cazador, el cual estaba sentado en una banca de un parque, aún estaba pensando en lo que vio en aquel sueño tan peculiar, ese que fue tan confuso e interesante. Divagando en su mente se quedó un tiempo, hasta que en la oscuridad de la noche, cubrió con su manto a la ciudad. Las estrellas guiaban al ex cazador, que había perdido sus recuerdos hace tiempo. Él solo sabía su nombre y algunas técnicas de artes marciales, que le ayudaban en su caza de demonios. En algunas ocasiones solía sentir como que este mundo no era al que pertenecía, pero eso era poco significativo al no darle una respuesta a sus incógnitas. Enfrente de él pasó un sujeto extraño, el cual parecía estar desconectado de la realidad. El tipo se sentó a un lado del Peliplata sin darse cuenta de su presencia. Aquel hombre despedía un aura de tristeza y poca energía, un caso evidente de alguna clase de depresión. Era un diagnóstico apresurado, pero parecía acertado. El Peliplata diría: «¿No ves que está ocupado? Vete a otro lado».
El sujeto vio a los ojos del peliplata, mientras le responde. Oh sí, disculpa. Aquel hombre luego de decir aquello se cayó al suelo, para luego reponerse. La fragilidad con la que caminaba era un indicio de que no estaba bien, pero que más daba, igualmente no es como que él fuera resolviendo los problemas de todas las personas que conociera. Garou estaba por marcharse del lugar para estar tranquilo, pero el sujeto diría. Esos malditos demonios me lo quitaron todo, ¿a ti también te ha ocurrido? Garou responde. No, yo no tengo a quien perder, porque siempre estuve solo. El sujeto diría. Qué bien por ti, no sufriste el dolor de perder a alguien por esas criaturas malditas. El ex cazador contesta. Supongo que es mejor no tener algo que perder. Aunque si estuviera en tu situación, probablemente no estuviera lloriqueando por esas cosas, y mejor me prepararía para destruir a los que me hicieron daño de manera directa o indirecta. El sujeto diría. ¿Me estás sugiriendo que me convierta en un Devil Hunter? El ex cazador contesta. Toma mis palabras como quieras, pero no fastidies a otros para mitigar tus penas. Aunque breves, las palabras del ex cazador habrían sido como una luz de esperanza para el sujeto, levantó la mirada para responder. Otras personas probablemente me hubiera dicho que siga con mi vida, pero tú me has mostrado un camino diferente, muchas gracias por el consejo. Garou le responde. De nada. Y te digo que tomes en serio las cosas, porque si vas por ese camino morirás de seguro. El sujeto pregunta. Creo haberte visto antes, ¿no eres el Devil Hunter que exterminó al demonio murciélago y salvó a muchas personas? El ex cazador alejándose le responde. No, solo soy alguien que se parece. Luego de sus palabras el ex cazador volvió caminando hacia su casa, pero en su camino se topó con alguien, una chica que él antes había visto, en pocas palabras era una que desde el principio le daba mala espina. Era Makima, ella estaba fuera de un restaurante con temática a lo que servían, la chica vio hacia la dirección de Garou mientras extendía un brazo saludándolo, junto con una sonrisa inocente miraba alejarse al ex cazador quien la había ignorado completamente. Viendo a la espalda de Garou, podía vislumbrar una imagen que la hacía estremecerse, era la visión de aquel ente del pasado. Por otro lado, Garou sintió un ligero escalofrío por lo que vio a su espalda, fijando su mirada en la chica que aún tenía aquella expresión tan sencilla y amigable. Eso solo le provocaba incertidumbre e incomodidad. Luego de caminar un tiempo, casi había llegado hasta su apartamento solitario, no obstante, parecía a la vez tan lejos por su mente que seguía divagando por las nubes del recuerdo. En un bosque cercano a su posición, estaba ocurriendo algo que le llamó fuertemente la atención, siendo principalmente gritos pidiendo ayuda a quien fuera. El peliplata diría para sí mismo. Otro dolor de cabeza, ¿cuándo va a terminar este día? Al hacer presencia en el lugar, Garou se encontró con un demonio extraño persiguiendo a un grupo de 3 niños. Era visible las intenciones que tenía la criatura con ellos, por lo cual Garou tronó sus nudillos para decir. Probaré esta técnica con esa cosa. Quiero ver qué tanto domino esa técnica que vi en mi sueño. Al terminar sus palabras, pulverizó prácticamente al instante a la criatura que acechaba a los niños. En su mente se diría. Eso fue muy rápido, solo le di un ligero golpe a ese demonio y en un segundo explotó, ¡qué decepción! Los 3 niños al ver que la amenaza había sido aniquilada se acercaron al ex cazador para decir. Gracias por ayudarnos, señor. Debe de ser un Devil Hunter muy poderoso para hacer eso. Otro de los jóvenes estaba admirando al ex cazador por su poder de la misma manera, pero no era capaz de pronunciar una sola palabra por la impresión. Mientras tanto con Garou, al salir de su mente sería elogiado por su acción, sin embargo poca importancia le restaba. Él diría. No soy un viejo para que digan señor, y segundo tampoco soy un Devil Hunter como creen. Solo soy un artista marcial nada más. Y por cierto, ¿qué hacen aquí a estas horas? Vayan a sus casas si no los devorará alguna de esas cosas. Uno de los niños responde. Ya íbamos a casa pero nos topamos con esa criatura, por lo que escapamos todos juntos, no es porque hayamos querido estar aquí. Otro de los jóvenes, diría. Tiene razón, a nosotros nos sorprendió ese demonio y por eso estamos aquí aún. El ex cazador, contesta. Como sea, dejen de darle excusas y vayan a su casa, mocosos.
Los tres jóvenes asintieron y se marcharon de inmediato, dejando solo al Peliplata, quien suspiró por la fatiga mental por recordar todo lo que vio en aquel sueño. Ahora iba rumbo a casa sin ninguna interrupción, llegando en pocos minutos tumbándose en el suelo, dejando salir un gruñido de fastidio. Realmente había sido un día muy largo, aunque no lo parezca. Pero antes... Fin de capítulo 5 y 6.